Bienvenidos a este otro video del curso de predicación. Esta es para la elaboración de un sermón. Pertenece o sigue al video número 3. Ok, este es el video, esta es la parte 3 igual, pero ahora elaborando un sermón. Es la clase del video número 3. Como ustedes me conocen, pues soy el licenciado Eduardo Torres Martínez. Ahí están mis correos electrónicos. Nuevamente, prof.eduardo.torres@gmail.com y edutomar la palabra de verdad.net. Y abajo pues están los dos websites, la palabra de verdad.net y mantequilla y miel. En la palabra de verdad.net ustedes conseguirán estos recursos. En mantequilla y miel hay recursos que son escritos, y ustedes pueden sacar de allí ideas y pueden allí orientarse muchas veces para ilustraciones o hacer sus sermones, etcétera. Con leerlos ya es un tiempo devocional. Hoy hablaremos del desarrollo del sermón, ¿correcto? Y esta sería la segunda parte del desarrollo del sermón. En la primera parte vimos cómo elaborábamos el sermón, ¿ok? Y ahora vamos a ver la elaboración de un sermón en sí. Este, el texto de estudio sigue siendo la guía, pero en esta oportunidad el texto de estudio lo voy a poner en la página web y será el sermón mismo que vamos a organizar hoy, que vamos a hacer hoy. Eh, lo demás ya ustedes lo conocen. Ahora en la pestaña curso de predicación se incluyó una barra como la que ustedes ven abajo. Tiene otras cosas que no salen allí, pero se incluyó esa barra y ustedes van a dar un clic en curso de predicación, en la parte donde dice curso de predicación 2022, y allí ya lo envía a donde está el curso de predicación y están los videos todos. Vamos a comenzar planeando el sermón. Para planear el sermón debemos tener tiempo devocional siempre, todas las semanas, todos los días. Tiene nuestro tiempo devocional, pero un tiempo especial devocional para cuando nosotros necesitamos tener, abrirnos al pensamiento de Dios para saber exactamente qué es lo que vamos a predicar. Vamos a reconocer la necesidad de nuestras iglesias, de nuestra gente, la necesidad que tienen las ovejas, para poder saber exactamente desde el púlpito o en el plan de trabajo de la iglesia, saber cómo vamos nosotros a organizar el menú de los alimentos espirituales. Vamos a establecer el objetivo del sermón. Siempre que vamos a hacer un sermón necesitamos tener un objetivo, una meta, un blanco a dónde queremos llegar. Vamos a considerar el texto bíblico que vamos a usar. Probablemente puedan haber varios textos que podríamos usar. Podríamos escoger entre uno de ellos. Podríamos buscar en una concordancia X, lo que fuere, pero necesitamos considerar el texto bíblico y que sea realmente el adecuado para el mensaje que queremos predicar. Vamos a localizar también la idea central del mensaje. Tenemos que localizar la idea central del texto bíblico. ¿Cuál es la idea central del texto bíblico? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo, verdad? En ese texto, ¿verdad? Que es el centro o el nervio, la médula del pasaje que vamos a usar para nuestro sermón. Vamos a descubrir entonces en ese texto también las divisiones naturales. Cada texto tiene divisiones naturales. Ya lo hemos visto todo esto en el video anterior. Ahora solamente vamos a pasar por allí rápidamente, pero ustedes tienen ya esto. Pueden ir al video número 3 y allí ustedes van a reconsiderar nuevamente todas estas cosas. Las van a encontrar en detalle. Aquí no las vamos a tener en detalle, pero sí las vamos a ir explicando sobre el mensaje que vamos a planificar. Y vamos a estar desarrollando el bosquejo completo.
Entonces nos ponemos a desarrollar el bosquejo completo. El tiempo devocional. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es un pasaje precioso. Awana Club International, en los clubes OANSA, lo utiliza en los países latinoamericanos. Es un precioso mensaje lo que está en ese versículo. Procura con diligencia, o sea, sé diligente. Sé diligente. Ser diligente es ir paso a paso, es ir acertando exactamente en todo lo que tienes que hacer cuando vayas a presentarte a Dios como un obrero aprobado. Ese obrero que no tiene absolutamente nada de qué avergonzarse. Probablemente pasaste en tu pasado muchas cosas antes de conocer a Jesús y aún después de haber conocido a Jesús. Pero ahora, cuando tú estás en el ministerio, cuando tú vas a un púlpito, debes tratar de buscar la manera y de hacer todo lo posible por ser siempre un obrero aprobado. Que cuando se pare allí nadie tenga que señalarte absolutamente por nada. Y que usa bien la palabra de verdad. Un sermón debe nacer de la vida espiritual del predicador y de su comunión con Dios. Esto es una realidad. ¿Ok? Por eso es que pongo este pasaje. Porque en esencia, es lo que verdaderamente eres tú. El que me está escuchando, la que me está escuchando. Y debe ese mensaje que tú vas a hacer, ese estudio bíblico que tú vas a hacer para presentarlo ante un grupo, ante una comunidad, deben hacer justamente de tu vida espiritual y de tu comunión con Dios. No simplemente de un libro, no que lo leíste en una revista, no, debe nacer en tu corazón. Por eso tienes que tener un tiempo devocional. Los predicadores que quieren seguir el modelo bíblico consideran en serio la preparación espiritual. La consideran en serio, básica. No hacen más nada sino eso. Y cuando se comparte y se predica la palabra y se participa en la batalla espiritual, como dice en Efesios 6:12, ustedes, nosotros, juntos, tenemos que ir luchando en esa batalla para poder ganarla predicando la palabra de Dios. Dijo Charles Spurgeon: la presencia de Dios es la mejor oficina de estudio. Allí nuevos pensamientos brotarán del texto como ríos. A veces uno se encierra en una oficina para tener un tiempo con Dios, pero verdaderamente a veces en esa oficina no hay o no tenemos realmente la comunión que deberíamos tener. Nos encerramos en la oficina para estar tranquilos, para no escuchar más cosas. No, la oficina es justamente la presencia de Dios. Aún estando tú solo en cualquier otro lugar, sales de la oficina, de la iglesia o de tu casa y te vas a una montaña, a un parque, a un lugar solitario y allí te presentas delante de Dios para que surjan nuevos pensamientos y van a brotar del texto bíblico, del texto que tú has escogido o de los textos que tú has leído. Eso es una realidad. Esa es una realidad. Hay que orar cada día, en cada instante, en nuestro tiempo devocional, porque el mensaje alcance las necesidades de los oyentes y realmente haga cambios en la vida de ellos. Eso tiene que ser así. A veces cuando se despide uno en la iglesia ya completamente y la gente se está yendo, muchos le dan la mano a uno y le dan gracias por el mensaje porque ha llegado al corazón de las personas. Eso es importante. Que la gente no pase indiferente delante de ti, sino que realmente ellos hayan vivido y hayan experimentado cambios con el alcance que tú le diste a ellos en sus necesidades, con el mensaje en sus vidas. Ora cada día para que Dios te indique las aplicaciones prácticas del sermón para tu propia vida y para la vida de tus oyentes. Eso tiene que ser básico, eso tiene que ser obligante. ¿Ok? Que tanto el sermón se aplique a ti como se aplica a los oyentes. Ora cada día para que tengas un corazón sensible a Dios,
para que tengas motivos puros y éxitos en la comunión con Dios. Y quise decir mejor, en la comunicación de su sermón, en esa comunión con Dios. Así es como debe ser. Motivos puros y éxitos en la comunicación de la palabra de Dios en el mensaje que tú vas a predicar. En ese tiempo devocional, la lectura de la palabra de Dios es sumamente importante. No puede olvidarse, no puede obviarse, es la guía, es el camino. Allí el Señor te va a indicar todo. Si la hierba se seca y la flor se marchita, sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Lo repito porque lo leí mal al principio. Sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Excelente mensaje, ¿verdad? El predicador debe entonces alimentarse a diario con la lectura y meditación de la palabra de Dios, y debe también las escrituras ser el alimento para su vida, porque la escritura es alimento para todo ser humano, para todo ser humano. Así es, así es. La Biblia, entonces, es el único libro que contiene el carácter, la personalidad de Dios. Leerla a diario es una disciplina fundamental. Para el predicador es fundamental. Para el predicador es fundamental. El predicador entonces debe alimentarse a diario de la lectura y la meditación de la palabra. Las escrituras deben ser su alimento para su vida y para la vida de todas las personas con las cuales él va a tratar. Y la Biblia es el único libro que contiene el carácter de Dios. Hay que leerla a diario para tener el alimento y el crecimiento espiritual debido en nuestras vidas. Por eso debe ser siempre una disciplina fundamental. La lectura de la palabra de Dios, continuamos con esto, debemos convertirnos en canales del poder de Dios para la exposición de su palabra. Eso es importante. Miren, cuando nos paramos en el púlpito no somos solamente un parlante. Somos ese canal que viene directamente del cielo, entra en nuestra vida y se imparte hacia las personas con las cuales estamos compartiendo. Ok, sea un público, sea una asistencia, o el público, pues una asistencia grande, pequeña, un grupo pequeño, un estudio bíblico dominical, o tal vez simplemente un compartir discipular con una o dos personas más. No existe fórmula mágica. No existe fórmula mágica para desarrollar el poder que hay en ser canales de Dios. Ese poder maravilloso de Dios para la exposición de su palabra no es mágico. No es mágico. Hay que tener el llamado de Dios en primer lugar. Saber que somos llamados por Dios para la predicación de su palabra y depender de Él constantemente. Una dependencia de Él en oración, en lectura, en todo, en todo, en todo. A veces nuestras vidas están viviendo conflictos difíciles, ¿verdad? Porque los pastores también lloran, dice por ahí un libro. Y entonces estos conflictos pueden estar bloqueando, o a lo mejor pueden traer a nosotros un momento de desilusión, algún problema en especial, ¿verdad? Pero el compromiso que tenemos con Dios es compenetrarnos con Él siempre, en todo momento, y lograr así esa comunión en la que Dios nos lleva de su mano. El predicador es mucho más que su sermón, eso es importante, recuerden eso. Es mucho más que todo lo que está escrito en un papel, o que ustedes ahora, por ejemplo, ven en una tablet. Las palabras llevan la fuerza de la persona de quien está hablando. Así que imprima esa fuerza, pero no esa fuerza en cuanto a levantar la voz, esa fuerza en cuanto a sacarla desde sus entrañas, de adentro, ¿verdad? De su corazón, de su mente, ¿verdad? Para transmitirlas con toda precisión, con toda precisión. La lectura de la palabra de Dios, debemos convertirnos en esos canales, ¿verdad? Pero lo que más fluye y atrae a los oyentes es el amor, la compasión y la convicción de quien lleva el mensaje.
Una llama enciende la otra. Sea amoroso al compartir el mensaje. No esté tirando piedras. No haga que el mensaje sea simplemente unos no, 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 no. Hay que tener compasión, hay que tener amor y convicción sobre todo en lo que se está predicando. Los mensajes deben ser positivos en el sentido de los sí y no de los no. Es mejor decir lo que debemos hacer y así lo que no debemos hacer, aunque no se diga, está presente en el mensaje y se sobreentiende. Sigamos planeando el sermón. Vamos a reconocer la necesidad. Reconociendo la necesidad se titula esta parte. Cada oveja o miembro de la iglesia local tiene necesidades diferentes. Tiene necesidades diferentes. Cada familia de nuestra comunidad atraviesa por situaciones que a veces se hacen difíciles de superar. Cuando usted está predicando en el corazón de algunas personas, de muchas personas de las que están allí o de los que le oyen a través de las redes, no comprenden muchas veces o no pueden entender muchas veces el mensaje porque hay conflictos en su vida. Pero si usted con amor está tratando con el mensaje y lo está llevando con toda convicción y buscando el rostro de la gente para que la gente lo sienta de verdad, ellos van a ver y a escuchar con atención. Ellos pueden escuchar una palabra, aunque sea una palabra que toque su necesidad, ya abre las puertas para que escuchen el mensaje y puedan tener una respuesta a sus problemas. Es así como las personas se acercan al predicador después del mensaje, o se acercan al pastor, o se acercan a un consejero de la iglesia para decirle: tengo estos problemas. Porque es así como las personas se abren. Cuando usted le da la oportunidad de hacerlo. Cuando usted le da la oportunidad de hacerlo. Miren, los matrimonios. Hoy en día los matrimonios viven muchos conflictos. Porque hoy en día los hijos están abstraídos por las redes sociales. Abstraídos por el internet. Abstraídos por el pecado aún mucho más. Que puede penetrar en sus casas a través de esas pantallas. Y no podemos evitarlo. Porque internet no es malo. Lo que lo hacemos malo somos nosotros, los hombres y mujeres del mundo. Entonces, la vida de nosotros los cristianos debe hacer que el internet sea bueno. Y debemos llevar por el internet cosas positivas y debemos saber recibir las cosas positivas, las cosas del Señor a través del internet. Así que en la vida de los hogares hay problemas. Miren, hay tantas cosas que se presentan en la vida de un predicador, de un pastor o de una persona que asiste a la iglesia, sea creyente o no, que está buscando respuestas tal vez para ese gran problema, para su desilusión, para lo que está atravesando en ese momento con su esposa, con alguno de sus hijos, con alguno de sus familiares en la vida familiar extendida o en la vida familiar nuclear. La familia de fe sufre en oportunidades crisis en el mismo seno de la iglesia. Y existen problemas, se presentan divisiones, hay personas que piensan de una manera y otras de otra, y hasta se convierten en enemigos muchas veces. Y tal vez no digamos enemigos, pero sí en contrincantes, exponiendo sus posiciones que muchas veces son más de carácter no tanto doctrinal, sino de carácter práctico. Tenemos que tener cuidado y las personas necesitan que nosotros reconozcamos eso en sus vidas, Cada oveja o miembro de la iglesia local entonces tiene necesidades diferentes. Y eso lo tenemos que entender por esa misma razón. Cada familia de nuestra comunidad atraviesa por situaciones. Cada matrimonio tiene conflictos. Cada familia de fe sufre crisis en el seno de la iglesia. El pastor debe preparar sus mensajes para ayudar a su comunidad a identificar y resolver sus problemas, resolver sus conflictos, resolver todo aquello que los está aturdiendo, y el pastor debe ayudarlos a hacerlo. En la iglesia deben haber consejeros. Yo quiero animar a los pastores que pueden estar oyendo o viendo este video. Miren, les animo a que hagan
con las personas más maduras de la iglesia, aquellas que ustedes tienen ese círculo pastoral, hagan cursos de aconsejamiento bíblico. Anímelos, están a la mano, los pueden encontrar en internet, o lo pueden preguntar a los líderes de sus convenciones o X. Sea como fuere, ustedes pueden hacerlo, y ustedes pueden formar a sus cercanos en el ministerio, a que se formen en ese sentido. Pasemos ahora a considerar el texto bíblico. Vamos a considerar ahora el texto bíblico. Y estamos planeando el sermón ahora. Ahora vamos a buscar el texto bíblico para nuestro sermón. ¿Tenemos alguna idea en la cabeza? ¿O tenemos un plan? Yo les he enseñado en el instituto, y creo que también, si no se los he enseñado en estos videos, se los voy a enseñar, pero es a desarrollar un plan de trabajo anual, donde ustedes van a poner todo exactamente, a llevar un orden exactamente de acuerdo a las necesidades que tiene su iglesia. Ustedes van a llevar un orden para sus predicaciones, para la adoración, para todo aquello que van a hacer cada semana. Porque no es solamente para el día domingo, tienen que desarrollarlo para la semana. Si tienen grupos pequeños, estudios bíblicos en la iglesia, etcétera, lo que fuere. Entonces, considerando el texto bíblico, ya hemos visto esto. Las necesidades de la iglesia local, de las familias, de los matrimonios, de la familia de fe, y que el pastor debe abocarse a ayudar. Teniendo todas estas cosas, un plan de trabajo. Ahora consideremos el texto bíblico. El pastor debe preparar sus mensajes para ayudar a su comunidad a identificar y resolver los problemas. El pastor predicador, que conoce bien a su comunidad, debe ser sabio para impartir todo ese alimento, prepararlo e impartirlo, predicarlo en el tiempo adecuado para cada oveja. Un alimento adecuado en el tiempo adecuado, ¿verdad? Que las ovejas van a recibir. Eso es importante. Escoger bien el alimento y escoger bien el momento. ¿Ok? La sabiduría del predicador no es el principal requisito para que él pueda contagiar y ser un instrumento para la transformación de vidas. No. Lo que más influye y atrae a los oyentes es el amor del pastor hacia ellos, es su compasión hacia ellos por la familia de fe, esa compasión que debe moverse en el corazón del pastor por la familia de fe. Acuérdense de esto, ustedes son como el papá, pastores, son como el papá de toda esa iglesia. La gente está mirándolo a ustedes para aprender, para seguir su ejemplo. Ellos tienen al líder allí, esa figura que es la figura paternal espiritual. O sea que entonces la compasión del pastor por la familia de fe y la convicción en lo que él está predicando, esos son las cosas importantes. Recuerden esta frase que les dije anteriormente: una llama enciende otra llama. Una llama enciende otra llama. Y esa es la realidad. Entonces pasamos a considerar el texto específico. Una vez tengamos el texto o el versículo a partir del cual vamos a elaborar el mensaje, es necesario familiarizarnos con él, leerlo varias veces, leerlo en diferentes versiones, ¿ok? Leer lo que aparece antes y después del pasaje que hemos escogido. Esto va a ayudar a definir el contexto de todo del pasaje en el que estamos trabajando. Tenemos que muchas veces leer en un espectro muy amplio, ¿verdad? Pasajes anteriores, pasajes subsiguientes, para poder concretar exactamente lo que el pasaje con el que vamos a trabajar, o que el versículo con el que vamos a trabajar sea un pasaje de varios versículos. El de hoy es de varios versículos. En qué ambiente se hizo. Hay muchas cosas que tenemos que
con las cuales tenemos que familiarizarnos, ¿ok? A veces tenemos que ver si los problemas políticos de la época, los problemas sociales, los problemas morales que habían en la época, en la situación geográfica del lugar donde estaban, la cultura, las costumbres, en fin, depende del pasaje que vamos a escoger. Tenemos que estar pendientes de todo el contexto para no caer en errores de no contextualizar bien el mensaje con el que estamos llevando la palabra a nuestra iglesia. En fin, entonces lea lo que aparece antes y después del pasaje. Ayuda esto a definir el contexto. Escriba las palabras con las que no esté familiarizado con el fin de investigarlas con ayuda de un diccionario o cualquier otro texto que le pueda ayudar para encontrar el significado de la palabra, para encontrar algo que hable un poco más de lo que usted puede haber conocido de esa palabra o de esas frases. Si tiene la posibilidad, yo quiero sugerirle que consulte ese versículo en otras versiones de la Biblia. Es importante que tengamos varias versiones de la Biblia, aun cuando sean no versiones cristianas. Por ejemplo, cuando hablamos de la Biblia, de esas Biblias, no voy a mencionar ninguna, de ninguna secta o de ninguna otra religión. Voy a mencionar solamente Biblias que son básicamente comentarios, o sea, en vez de escribir la Biblia, han escrito lo que consideran ellos que se dijo allí, para hacerlo aún, dicen, mucho más fácil para que lo entendamos. A veces en esas traducciones, yo no le digo versiones, esas traducciones de la Biblia, ¿verdad? A lenguajes diferentes, pasa que no emplean las palabras que verdaderamente se asocian con la palabra escrita desde el principio. Si tiene la posibilidad, ¿verdad?, entonces use versiones, pero tenga mucho cuidado de las versiones que está usando. Haga comparaciones, defina aspectos en lo que pueden darse diferencias. De repente usted puede encontrar diferencias de una versión a otra, y son versiones muy, muy importantes. A veces, pues si usted lee en inglés, lee en español o en cualquier otro idioma y tiene versiones en diferentes idiomas, ¿verdad? Puede de repente encontrar algunas palabras que podrían darse que podrían darle a usted a pensar que hay alguna que no están acordes unas con otras. Este análisis comparativo va a serle enriquecedor cuando defina el enfoque que va a tener el mensaje, porque hasta ahora no tiene todavía un enfoque del mensaje, está solo buscando un texto. Para obtener la idea central del texto, tenemos que tener, cada texto tiene una idea central. Quiero decirles esto antes. Cada texto tiene una idea central. Pasajes tienen una idea central. Capítulos inclusive tienen una idea central, o varias ideas. Pero hay una idea central en la que nosotros queremos hacernos la base para todo lo que nosotros, para todo el espectro de lo que nosotros vamos a decir. Ahí dice 2, 3, 1, 2, ¿ok? Primero, ¿de qué habla el autor? Nos tenemos que hacer esas dos preguntas. ¿De qué habla el autor en el texto? Lo que es igual al tema. O sea, ¿de qué habla el autor en el texto? Esto es igual a decir, ¿de qué habla el autor en este tema? ¿Qué es lo que el autor dice acerca de lo que habla en el texto? O sea, ¿cuál es el énfasis que hace el autor acerca de lo que habla en el texto? Y cuando estamos hablando de autor, estamos hablando del escritor. Si es Lucas, si es Marcos, etcétera, etcétera. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El autor, estamos hablando de quien escribió. Sabemos que el autor de la Biblia, y no quiero que esto vaya a quedar simplemente como una crítica, no. El autor de la Biblia es el Señor. Dios es el autor de todo porque Él inspiró a cada uno de los que escribieron, ¿verdad?, en
para completar todos esos libros de la Biblia. Pero les voy a decir algo: ellos no fueron unos robots, ellos no simplemente fueron hipnotizados y abstraídos para que escribieran allí lo que Dios les estaba dictando. Dios puso todas esas ideas en sus corazones, Dios puso esas necesidades, Dios los obligó a buscar documentación. Ellos se documentaron, ellos buscaron, ellos investigaron antes de escribir todo lo que escribían. Y por eso es que encontramos tanta concordancia entre todos los libros de la Biblia. Así que cada libro tiene un autor que es el escritor del libro. Y ese autor escribe de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a su cultura. Y encontramos entonces muchas veces lo que significaba el escrito para cada uno de ellos en relación a la persona que era, a su cultura, a su profesión, a su trabajo, a la enseñanza que tuvo, al lugar que ocupó entre los que escribieron. Entonces, ¿cómo sacamos la idea central del texto? ¿Cómo la vamos a sacar? Bueno, la idea central del texto es el resumen de las respuestas a estas dos preguntas. ¿De qué habla el autor en el texto? ¿De qué es lo que el autor dice acerca de lo que habla en el texto? Esta idea debe ser escrita en una oración o en una afirmación completa por usted. Cuando consiga la idea, escríbala completa en una oración. Si es menos o más, no es una idea central del texto. Tiene que ser algo concreto. No necesita que se le agregue más porque se entiende. Esa idea es la que usted va a utilizar para llevar por todo el mensaje a sus oyentes. Vamos a ver un ejemplo de cómo obtener una idea central en Juan 15, 13 y 17. Voy a leerles. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí. Más bien, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Este es el mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Después de que realice todos los pasos del estudio hermenéutico con este pasaje, hermenéutica es otra materia, una ciencia muy especial, vamos a ver dónde puedo conseguir yo material para ustedes en este sentido para el estudio de la hermenéutica. Después de que realice todos los pasos del estudio hermenéutico con el texto, debe responder las siguientes preguntas. ¿De qué habla el texto? ¿Cuál es el tema central? El texto habla acerca de nuestra amistad divina con Jesús. El texto habla acerca de nuestra amistad divina con Jesús. Ese texto que acabamos de leer, ¿verdad? En Juan 15, habla de nuestra amistad divina con Jesús y también del propósito u objetivo de esa amistad. Ya lo vamos a ver en las próximas láminas, en el desarrollo de todo este video. ¿Qué dice el autor acerca de lo que está hablando? ¿Cuál es la enseñanza sobre el tema del cual está tratando? Yo espero que ustedes tengan allí en sus Biblias abiertas Juan 15, del 13 al 17. Es importante que lo tengan allí, porque vamos a ir trabajando sobre ese texto, así que es importante que ustedes lo tengan abierto en sus Biblias, Entonces, ¿qué dice el autor acerca de lo que está hablando en el texto? ¿Qué dice él?
El texto me dice que fuimos elegidos por Dios para para tres propósitos especiales. Eso me lo dice el texto. A ciencia cierta que sí. Y sobre eso vamos a trabajar ahora. Y ustedes van a ver qué precioso mensaje nos va a salir. El texto me dice que fuimos elegidos por Dios para tres propósitos específicos. 1, ser obedientes. 2, ser amigos. Y 3, llevar fruto constante y permanente. Esas son tres ideas que están en el texto. Esas tres ideas las debo plasmar en mi mensaje. ¿Ok? Esas tres ideas las debo plasmar en el mensaje. Tal vez no en el mismo orden que se encuentran aquí, pero las debo plasmar en mi mensaje. De alguna u otra forma deben estar plasmadas en el mensaje. ¿Ok? Y la idea central del texto, bueno, la idea central del texto es la elección divina. El Señor dice que Él fue el que nos eligió a nosotros. Nosotros no lo elegimos a Él. O sea, fue Dios el que nos eligió en Cristo Jesús. La elección divina de cada uno de nosotros por Jesucristo es la idea central. Es la idea central. Ya tenemos un texto escogido, Juan 15, 13 al 17. Juan 15, 13 al 17. Ese es el texto que tenemos escogido en este momento. Juan 15, 13 al 17. La elección divina de cada uno de nosotros por Jesucristo es la idea central. Esa es la idea central. ¿Ok? Ahora debemos encontrar las divisiones naturales del texto. Acuérdense, eso está en el video número 3. Nosotros tenemos ese video. Allí está en la página web, está en el canal de YouTube. Ustedes ya lo vieron, devuélvanlo a ver. Es importante porque allí se nos enseña cómo sacar todas estas cosas. ¿Verdad? Ahora solamente estamos dando un repaso para poder entrar en nuestro mensaje que estamos preparando. Debemos encontrar las divisiones naturales en el texto. Para eso haremos lo siguiente. El texto dice de la siguiente manera: nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Juan 15, 13 al 17. Juan 15, 13 al 17. ¿Ok? Entonces, en base a esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que en el pasaje hay varias divisiones, pero solo me concentraré en dos en esta oportunidad. Por razón del tiempo y en este video. Las dos divisiones naturales a las que me voy a referir son: nadie tiene amor más grande que el dar su vida por sus amigos. Esa es la primera división natural. Hay varias divisiones. Si ustedes encuentran más, ustedes podrían ampliar aún mucho más o sacar otros sermones con esas otras divisiones. Pero yo me voy a referir a estas dos divisiones nada más. Ustedes no me eligieron a mí. Más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Estas son las dos divisiones naturales que estamos sacando de este pasaje bíblico. ¿Ok? De este pasaje bíblico. Aquí tenemos el bosquejo de la división natural para aplicarla al pasaje. ¿Ok? Vamos a aplicar estas dos cosas al pasaje en el bosquejo que vamos a desarrollar. ¿Ok? Habiendo descubierto ya las divisiones naturales del texto de Juan 15, 13 al 17, trabajemos entonces de inmediato en el bosquejo textual. Así que manos a la obra, tengan lápiz y papel, una libreta o cuaderno. Es mejor el cuaderno, me gusta más que el cuaderno que la libreta, pero muy bien, el cuaderno o la libreta.
No papeles sueltos, porque los papeles sueltos se sueltan siempre, ¿verdad? Una carpeta, una libreta, algo que mantenga los papeles en orden y que no se traspapelen. Por lo que haremos, por lo que vamos a escribir ahora. Manos a la obra, tengan lápiz y papel, porque lo vamos a escribir. Ustedes van a ir escribiendo las cosas que van a ir viendo. Van a conseguirlas debajo del video en la página web. Ahí va a estar en PDF. Pero no es la idea que ustedes lo bajen de ahí y solamente lo lean. La idea es que ustedes lo escriban también. El escribir hace que las cosas se nos queden en nuestra mente. Aprendemos mejor. Muy bien. El tema de este pasaje bíblico, de este sermón, se basa en la elección divina de nosotros por Jesucristo. La elección divina de nosotros por Jesucristo. El título, bueno, por lo general yo siempre les digo, el título se escoge después, pero claro, como yo tengo el mensaje armado, ¿ok? Ya elegí el título. Elegidos para ser amigos de Dios. Ustedes podrían encontrar tal vez otro título que les guste más, pero que tiene que ver con el mensaje que vamos a hacer ahora. Elegidos para ser amigos de Dios. Y el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 13 al 17, es nuestro texto. Entonces vamos a hacer la introducción. No, recuerden que la introducción la vamos a dejar para el final. Eso lo enseñé ya. Cuando hayamos concluido el mensaje, al final de la introducción, al final haremos la introducción y al final de la introducción haremos la proposición junto con las oraciones de transición, junto con las oraciones interrogativas entre la introducción y el cuerpo del mensaje. Vamos al cuerpo del mensaje entonces ahora inmediatamente. Vamos al cuerpo del mensaje. ¿Ok? El cuerpo del mensaje comienza con el primer punto, elegidas por causa de su amor. Digo elegidas porque en la oración de transición estamos hablando de personas. ¿Ok? No vamos a hablar solo de hombres, vamos a hablar de hombres y mujeres, de personas. ¿Ok? Así que no voy a identificar hombres y mujeres, sino que en personas está todo identificado. Dios eligió personas. Fuimos elegidas por causa de su amor. Cuando hagamos la oración de transición, ahora al final, cuando hagamos la introducción, ustedes van a ver cómo encaja todo eso. Nadie tiene amor más grande que el dar su vida por sus amigos. Ese es el pasaje que ustedes van a ubicar para este primer punto del mensaje. Esta primera división. Una elección humanamente ilógica. O sea, humanamente esto es ilógico, ¿verdad? Ya ustedes lo van a ver. Es ilógico que una persona de manera humana pueda hacer una elección como esta. Solamente Dios la puede hacer. Fíjense lo que dice Pablo allí en Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los designios, los deseos de la carne realmente son enemistad contra Dios, dice Pablo. ¿Por qué? Porque estos deseos, porque estas acciones no se sujetan a la ley del Señor. Y no pueden, es imposible. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, aunque sean sus hijos. Aunque sean sus hijos, no agradan a Dios. Mucho menos los que no son sus hijos, pues. Pero este se está refiriendo a los que son sus hijos. Entonces vamos a enseñarle a esto que esa elección es humanamente ilógica. La elección por causa del amor de Dios hacia nosotros es ilógico. ¿Cómo es posible que Dios me va a elegir siendo que yo lo traiciono? Yo le soy infiel constantemente. Somos pecadores gobernados por la carne. Somos desobedientes. No nos sujetamos a la ley de Dios y somos incapaces de agradar a Dios.
Esas son las tres cosas que contiene, tres ideas que contienen ese pasaje. Si ustedes van a hacer un sermón en relación a esto, ahí tienen ya los 3 puntos del sermón. Pero estos 3 puntos son los 3 subpuntos del punto principal o de la división principal. En estas divisiones, ¿verdad? Que vamos a ver ahora, en este punto, ¿verdad? Estos son solamente enunciados. Aquí no lleva más nada. Esto es para aclarar este pasaje. Estos 3 aspectos, A, B y C, son subpuntos que aclaran el pasaje. Ahora, la subdivisión, la división principal, número 1, que es una elección humanamente ilógica, o sea, la subdivisión principal debajo de la división, de la gran división, tenemos entonces lo siguiente. El plan de Dios no responde a la lógica humana. Entonces ahí entramos nosotros. Señores, el plan de Dios no responde a la lógica humana. ¿Ok? En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, que aun cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no hay lógica humana en esto. Eso es simplemente el amor de Dios. Dios da el paso acercándose a nosotros en Cristo. En Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su unigénito hijo, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A lo que cabe en este punto A, o en este subpunto A, que en su palabra nos revela Dios nuestra triste condición. Vivimos una condición triste, porque cuando aún todavía éramos pecadores, esa es una condición triste. Dios envía a su Hijo. Dios envía a su Hijo para darnos vida, aún cuando estábamos perdidos. En segundo lugar, porque por su palabra nos revela su plan de salvación. Dios da el paso para acercarse a nosotros. Nos revela nuestra condición triste. Nos revela su plan de salvación. Esto tenemos que hacerlo nosotros cuando estamos compartiendo la palabra con otras personas. Tenemos que hacer que la gente vea cuál es su condición pecadora y vea cuál es el gran amor de Dios para traernos salvación. Juan 15:15. Él los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Se los he dado a conocer a ustedes. Quiero advertirles que no tenemos un bonito orden aquí, porque lo quise dejar así para que ustedes vayan viendo, pero en la forma PDF que ustedes van a bajar y van a imprimir o a guardar en sus tablets, en sus teléfonos o en su computadora, está bien organizado en cuanto a los puntos y los subpuntos. Ya ustedes se darán cuenta. Todo el esfuerzo lo hace Dios. Esto todo está dentro del punto número 1. Estamos en la gran división número 1. ¿Ok? Todo el esfuerzo lo hace Dios. En primer lugar, lo hace por gracia. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Eso es gracia, hermanos. Eso es gracia. Única y exclusivamente gracia. O sea, no es que la gracia sea algo gratuito, es que es un don. Es algo especial. Es algo que nos llega porque a Dios le ha placido en su corazón. Aún cuando nosotros no estamos haciendo las cosas correctamente, Él solamente está tomando la actitud de su Hijo Jesús en morir en la cruz para poder darnos de su gracia. Lo hace por gracia, pero también lo hace por medio de la fe. En Romanos 1:17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá.
Romanos 1:17. Lo hace por fe, por la fe de nosotros, por la fe que pongamos nosotros en Él. Y esa fe, dice en Efesios, no es nuestra. No nace de nuestro corazón ni de nuestra mente. Dios también nos las da. Pero ambas cosas, la gracia y la fe, vienen de Dios. Nosotros ni producimos gracia porque no la merecemos y tampoco fe porque no somos capaces de tenerla. Romanos 5:2 dice: también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Interesante. Pasaje interesante. Romanos es precioso. Romanos es precioso. Háganse un estudio completo de Romanos y denlo en su iglesia. Abran ese abanico para que en unas 2, 3 conferencias, 3 semanas, 3 sábados, ustedes puedan sentar a sus grupos, especialmente a los líderes, a llenarse de lo que el libro de Romanos tiene para ustedes. Es precioso. Tengo una conferencia completa como para darla en 4 semanas. Es interesante. En la cruz, dando su vida, Cristo nos convirtió de enemigos a amigos de Dios. Ya este es el punto, el final de esta primera gran división. ¿Ok? En Romanos 5:1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ustedes llenen, ustedes a cada punto, yo solamente les estoy poniendo un pasaje bíblico, a cada punto ustedes le pueden llenar. Yo simplemente estoy hablando sobre la base de lo que está allí en su pantalla. No tengo nada escrito, sino que las cosas que estoy agregando, las estoy agregando aquí de manera espontánea. En la cruz, dando su vida, Cristo nos convirtió de enemigos en amigos de Dios. Éramos sus enemigos, pero recuérdense que Dios no es enemigo de nadie. Dios es enemigo del pecado y nada más. Dios no es enemigo de nadie. Somos nosotros quienes nos hemos constituido en enemigos de Dios. ¿Ok? El hombre es el que se hace enemigo de los demás. Tiene esa capacidad, por así decirlo, mejor dicho, ese defecto de hacerse enemigo de las personas. Qué bueno es escuchar de alguien, espero que sí sea correcto lo que he escuchado en algunas personas. Dice: yo no tengo enemigos, solo que algunos se han hecho mis enemigos. Pero yo no tengo enemigos en el sentido de que yo no los he hecho mis enemigos. Ahora, aquí se coloca una ilustración que tiene que ver mucho con lo que hablamos al principio, cuando empezamos la introducción de nuestro mensaje. Que hablamos de que el padre le da el consejo al hijo y le dice el dicho aquel muy popular: mira con quién andas, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces esta ilustración dice: según mi padre, es como tomando nuevamente la que puse arriba, según mi padre, ¿cómo podía reconocer un amigo? Según mi padre, ¿cómo él podía reconocer un amigo? Él podía decirme: hijo mío, yo soy capaz de dar mi vida para salvar la tuya. Por tanto, soy tu amigo. Ay, yo no pongo en duda de que un padre pueda dar su vida para salvar la vida de su hijo. No, sí he visto inclusive en videos como un padre cubre a su hijo en un rodeo cuando el toro lo tumba y viene con los pitones a darle, con los cuernos a darle al hijo, y el padre se tira encima del hijo para él recibir las cornadas del toro. Eso es salvar la vida de su hijo. Él puso su vida, la expuso allí. Y yo le creía a mi padre. ¿Cómo no creerle? Él era en ese momento mi ídolo. Yo era un adolescente. ¿En quién me fijaba? ¿Quién era el centro de mi vida? Mi padre era el centro de mi vida. No conocía a Cristo todavía. Ni él lo conocía todavía. No éramos creyentes. Pero mi padre no podía darme lo que Cristo sí me dio. Cuando le conocí, me dio perdón de pecados y vida eterna en el cielo por medio de la muerte de su Hijo Jesús. ¿Se dan cuenta?
La ilustración la hice un poco más larga, la rellené un poco mejor. Ustedes la pueden cambiar desde el principio, pueden usar otra ilustración en relación a lo que pueden recibir ustedes como consejo humano, que no se compara en lo absoluto nunca con las promesas y los consejos divinos. Seguimos con el cuerpo del mensaje. Ahora vamos al segundo punto. Y tenemos que hacer una oración de transición. La oración de transición debe contener lo que, lo que leímos en la primera gran división. ¿Ok? Y decimos, somos personas elegidas por Dios por causa de su amor. Eso es lo que dice la primera parte arriba cuando comenzamos. Somos personas elegidas por Dios por causa de su amor. Pero y también somos personas elegidas por Dios con propósito para. Y ponen el para con 2 puntos. Con propósito para, pero inmediatamente entran para la obediencia en primer lugar. Y hablan de la obediencia. Ahí hay 2 pasajes bíblicos que tienen que ver con lo que estamos predicando. Exactamente. Juan 15, 14, 17. ¿Ok? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y en el 17, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Ahí rellenen ustedes, pónganle la carne, la comida, una buena porción de comida. No deben hacerlo muy largo, pero sí deben rellenar esas partes, no las dejen así, porque solo con los versículos bíblicos no basta. Hay que explicarlo. Y vuelven a decir, somos elegidos por Dios con propósitos para ser libres, no solamente para la obediencia, sino también para ser libres. Así mismo lo enfatizan. Y ahí está Juan 15, 15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hacen sus amos. Los he llamado amigos. O sea, ustedes son libres ahora. Ustedes son libres de saber lo que yo estoy haciendo. ¿Okay? Tienen libertad para andar conmigo. Y rellenan esa parte y luego vuelven a decir, elegidas por Dios con propósito para, no solo la obediencia, no solo para ser libres, sino también para llevar fruto. Para llevar fruto. Juan 15, 16. Los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Aquí utiliza otra versión. Después que han rellenado todo esto y han terminado esta parte, entonces viene la conclusión. Y en la conclusión tienen que hacer una recapitulación de los puntos principales, de los puntos de esos grandes, de las grandes divisiones, de las 2 grandes divisiones del mensaje. He compartido que fuimos elegidos por Dios en Cristo por amor. Fuimos elegidos por Dios en Cristo por amor. Lo recalcan, lo vuelven a leer. Y también fuimos elegidos por Dios en Cristo con propósitos bien definidos. Y aquí entran. Dios hizo posible en Cristo la salvación por gracia, la salvación por fe. Pasamos de enemigos a amigos de Dios. Estamos felices porque en Cristo somos salvados por Dios. En Cristo recibimos diariamente el perdón de los pecados. Todo por su amor, por su gracia infinita. Esa felicidad nos lleva a compartir la buena noticia con otras personas, para que también sean salvados por Dios y estén felices como nosotros. San Pablo, cuando no conocía de Cristo, era pecador. Era perseguidor de la iglesia, pero cuando Jesús lo perdonó y lo transformó, dedicó su vida a agradar a Dios y a compartir la fe. Dios lo llevó de su amor. Dios lo llenó de su amor, lo llenó de su amor y expresó su amor por los demás predicando a Jesucristo. Cuando Pablo fue lleno de su amor, él expresó su amor a los demás. Ese amor que Dios le dio, que Cristo le dio, predicó a Jesucristo. Así expresó él para Dios ese amor tan grande que Pablo tenía tanto por Dios como por su iglesia. Fíjense que estoy agregando algunas cosas. Esto sucede, estas cosas pasan. Cuando usted está leyendo vienen otras cosas a la mente, pero que encajen, que cuando vengan a la mente no vayan ustedes a transformar el mensaje de tal forma que lo deformen.
Los creyentes hemos sido bendecidos para proclamar la buena noticia de la fe, salvación, perdón, vida eterna en Jesucristo. Esta es la buena noticia de la fe, salvación, perdón y vida eterna en Jesucristo. Dios quiere que todos vayan al cielo en Cristo. Nuestra oración es que el Espíritu Santo llene de personas el cielo. Pero no callemos. Esta noticia hay que compartirla. Y ahí viene el amén. Ahí terminó el mensaje. Pero falta alguna cosa. Recuerden que en el cuerpo del mensaje todavía no hemos desarrollado la introducción. Y aunque ya el bosquejo está desarrollado y lo van a tener, como les dije allí en la página, vamos a escribir ahora la introducción y los elementos que acompañan tal introducción. ¿Recuerdas en el video número 3? Debes recordarlo bien. Debes recordar en el video número 3, ¿ok? Que nosotros tenemos eso allí escrito. Vamos a escribir ahora la introducción. Vamos a poner todos los elementos que la acompañan. Lo que vimos en el video número 3. Ahí lo tienen en la pantalla. ¿Se acuerdan de ese diagrama de estructura? El texto, el título está hecho, el cuerpo del mensaje, divisiones principales, etcétera, hasta la conclusión. Y tenemos inclusive ilustraciones puestas. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer la introducción. Y la frase interrogativa y las frases de transición. Estas cosas las vamos a hacer ahora inmediatamente. Y se le van a unir al mensaje, para que sean todas un solo cuerpo allí y ustedes puedan verlo desde el principio, donde no se escribió la introducción, hasta el final. ¿Qué vamos a introducir? Recuerdo un consejo de mi padre en tiempos de mi adolescencia en cuanto a la selección de mis amigos. Sobre este tema recuerdo que él solía decirme: dime con quién andas y te diré quién eres. Con esto en sus mentes les voy a pedir que se ubiquen en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículos 13 al 17, que es la porción para este sermón. Cuando lo tengan, pónganse de pie. Yo lo leeré para ustedes. Entonces ustedes dicen, bueno, pónganse de pie. Esta es la primera parte del mensaje. Aquí estoy invitándolos ya al mensaje. No hay un saludo. Si ustedes quieren saludar a la congregación, salúdenla. No se hagan muy largos en esto. No se hagan muy largos en esto. Hay predicadores que entran simplemente con su introducción. ¿Ok? Cuando son los pastores de la iglesia específicamente. Porque ellos van de todas maneras a saludar a la iglesia al final. Entonces, cuando las personas ya tengan en sus manos sus Biblias y estén de pie, usted dice así. Usted dice así, refiriéndose a lo que la Biblia dice. Y ustedes van a leer allí la porción, que no la voy a leer ahora, pero que ya la hemos leído 2 veces durante este estudio. Sigamos con la introducción. Ya se leyó la porción, la gente tiene la porción, se sentó y ustedes continúan, contrario a los pensamientos lógicos del mundo, sin negar que mi padre tenía razón y había mucha sabiduría en sus consejos. Dios no actúa de esta manera. Aunque Dios tiene el derecho de desconfiar de nuestra lealtad, después de todo Dios es santo y nosotros pecadores. Él es perfecto y nosotros no. Sin embargo, nos eligió para ser sus amigos, es decir, para darnos el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. La salvación y la vida eterna. Y sin pararse allí, yo me paré, pero ustedes no se paran. Ustedes continúan. Ustedes leyeron esa parte de la introducción cuando están comenzando su mensaje y pasan directamente ahora a la proposición. Hoy me propongo, voy a leer nuevamente una parte. Él es perfecto y nosotros no. Sin embargo, nos eligió para ser sus amigos. Es decir, para darnos el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Hoy me propongo con este pasaje del Evangelio de Juan a mostrarles la motivación de Jesús para convertirnos de enemigos a causa del pecado en amigos y huéspedes del cielo. Elección hecha por su gracia, elección hecha por la fe en Jesús. Dios en la Biblia nos enseña en este pasaje 2 grandes verdades que por venir del Creador
son inefables. Ahora vamos a entrar en esas dos grandes verdades. Todavía estamos en la introducción. Pero cuando ustedes pasan de la primera parte de esta introducción allí y dice proposición, no vayan a decir proposición. No. Ustedes dicen, hoy me propongo. ¿Ok? Pasan de la salvación y la vida eterna a hoy me propongo con este mensaje. ¿Ok? Esas palabras, introducción, proposición, son solamente puestas allí como una referencia y nada más. ¿Ok? Entonces ahora viene la frase interrogativa. ¿Ok? La frase interrogativa. ¿Cuáles son estas dos grandes verdades? Acuérdense que le hablamos de dos grandes verdades. Hoy quiero compartir con ustedes dos grandes verdades. ¿Cuáles son estas dos grandes verdades? ¿Ok? Esa es la frase interrogativa. Ustedes no van a leer nada de esas palabras que están en negritas o en rojo. Ustedes simplemente van a leer lo que está escrito para la introducción. Esas frases solamente son referencias, ¿ok? Para decirnos a nosotros dónde andamos. Y dice, ¿cuáles son esas grandes verdades? Esa es la frase interrogativa, ¿ok? Esas dos verdades muy importantes son, primero, que fuimos elegidos en Cristo por amor, y segundo, que fuimos elegidos por Dios en Cristo con propósitos bien definidos. Esas son las verdades. Las verdades son esas, y aunque no las hayan puesto o plasmado cada una en los puntos, en las divisiones mayores, ¿verdad? Pusieron unas frases que tienen que ver, yo puse allí unas frases que tienen que ver con ellas. Pero después de la frase interrogativa, cuando hemos dicho estos dos aspectos, vamos a pasar a la frase de transición, que dice, el Señor solo llama a amigos a aquellas personas que son. De aquí pasa directamente a la primera gran división del sermón, o sea, al cuerpo del mensaje que ya está escrito. Y dice, repito, el Señor solo llama amigos a aquellas personas que son elegidas por causa de su amor. Lo puse abajo. El Señor solo llama amigos a aquellas personas que son elegidas por causa de su amor en primer lugar. O pueden decir, el Señor solo llama a amigos a aquellas personas que son, en primer lugar, elegidas por causa de su amor. Pero miren, esto es importante, sobre todo en las divisiones mayores. En esas grandes divisiones tienen que decir primero y en la otra tienen que decir en segundo lugar. Es importante que la gente sepa por dónde van. Y si usted le dijo que el mensaje tenía dos divisiones, ya la persona sabe que al entrar usted en la segunda división es la final. Si el mensaje tiene 3 o 4, la persona va llevando esa secuencia, y cuando usted diga la última, ya sabe que usted está en la última. Al ensamblar la introducción con la proposición y las frases interrogativas de transición, veremos algo como esto. Introducción, recuerdo un consejo, pero es un consejo de mi padre en tiempos de mi adolescencia en cuanto a la selección de mis amigos, etcétera, etcétera. Y dice, contrario a los pensamientos de... Ok, contrario, aquí les dejé la parte donde ustedes tienen que leer la Biblia. Ok, pónganse de pie, por favor, yo leeré para ustedes. Y dice, usted simplemente... Espere, y al finalizar de haber leído ese pasaje, tenga la oración. No se los había dicho anteriormente, se los digo ahora. Tengan la oración. Siempre tenemos que orar antes de empezar. Pero siempre es muy hermoso poder leer la palabra de Dios, cerrar los ojos y orar una breve oración por el mensaje y los oyentes. Luego los manda a sentarse y continúa con la introducción. Continúa con el parlamento de la introducción, porque con eso fue con lo que empezó. Luego viene la proposición, luego viene la frase interrogativa, ¿ok? Y la frase de transición, que el Señor solo llama a amigos a aquellas personas que son elegidas por Dios por su causa. Por su causa. Digamos, por causa de su amor. El mensaje tal como está en este video lo pueden bajar en el formato PDF o PDF debajo del video en la misma página web, lapalabradeVerdad.net. ¿Ok? LapalabradeVerdad.net. Por ahora también pueden escribir lapalabradeVerdad.com y es igual, lo va a llevar. Luego lapalabradeVerdad.com, más adelante hay proyectos con
con el punto com y ya no se referirá más a esta palabra, a esta página. Esta página continuará siendo lo que es, porque la otra se va a dedicar a algo más. Así que simplemente debajo del video, ustedes hagan clic donde dice el mensaje o el sermón en PDF y lo va a pasar para que usted pueda imprimirlo o guardarlo en su computadora, en su tablet o en su teléfono. Yo prefiero que ustedes trabajen con tablet o con laptop o computadora. Teléfono no ayuda mucho. El teléfono es para hablar y para jugar y para chatear, pero lo demás es mucho más serio para poder hacer estas cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí es esta parte de este video. Déjame tus preguntas en los comentarios abajo de esta pantalla o envíamelas por correo electrónico a mi email prof.eduardo.torres@gmail.com prof.eduardo.torres@gmail.com o a edutomar@lapalabradeverdad.net edutomar@lapalabradeverdad.net. También quiero sugerirte que te suscribas y así cuando te suscribas vas a recibir notificaciones de nuevos cursos, talleres, videos, etcétera, lo que publiquemos aquí en nuestro canal de La Palabra de Verdad. Haz clic en el rectángulo rojo para tu suscripción. Haz un clic en me gusta para saber que te ha gustado este video. Y no te olvides de recomendarlos a otras personas. Así que te estaré notificando cuando hayan más videos. Muchas gracias.